Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre, con su amigo sacerdote y servidor el Padre Bernardo Moncada. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, para hoy jueves vocacional 2 de febrero. Hoy celebramos la fiesta litúrgica de la presentación del Señor. Yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Los padres de Jesús, cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía de el niño. Simeón lo bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa a Dios diciendo, y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy jueves vocacional 2 de febrero, día en que celebramos la presentación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de entrar de lleno a la meditación del Evangelio que nos presenta la Iglesia Católica en esta fiesta litúrgica, quiero agradecerle a Dios por permitirme estar nuevamente con ustedes. Estuve un poco delicado de salud la semana pasada y por esa razón, mis hermanos, no pude estar el fin de semana compartiendo la lectura y la meditación del Santo Evangelio en este programa tan hermoso llamado La Buena Nueva. Pero gracias a Dios, aquí estamos nuevamente con ustedes. También, mis hermanos, antes de entrar de lleno a esta meditación, quiero leer un poco lo que la revista litúrgica dice acerca de esta fiesta. La presentación del Señor. 40 días después de Navidad,
Jesús fue conducido al templo por la Virgen María y San José, aun cuando pareciera el cumplimiento de la ley mosaica. Fue realmente el cumplimiento y el encuentro con el pueblo creyente y gozoso, manifestándose como luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Aunque esta fiesta del 2 de febrero cae fuera del tiempo de Navidad, terminó el 9 de enero con el bautismo del Señor, es una parte integrante del relato de Navidad. Que por la presentación del Señor los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Y para este día, mis hermanos y mis hermanas, hemos escuchado una parte del Evangelio según San Lucas, tomada del capítulo 2, versículo 22 al 40. Esta parte de la Biblia, esta perícopa, la podemos dividir a su vez en cuatro grandes partes. Vea, primero, vamos a ver la presentación del Señor en el templo, versículos 22 hasta los versículos 28. Del 22 al 28, la presentación del Señor. Versículos del 29 al 32, el cántico de Simeón. Los versículos del 33 hasta el 35, la profecía de Simeón. Y los versículos del 36 hasta el 40 encontramos nosotros, mis hermanos y mis hermanas, la profecía de Ana. 4 partes: presentación del Señor, cántico de Simeón, profecía de Simeón y profecía de Ana. Vamos a ver la primera parte, la presentación del Señor en el templo. Vemos nosotros, mis hermanos, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está en los brazos de sus padres, de su mamá, la Virgen María, y de su padre davídico o putativo o adoptivo, San José. Entonces los padres de Jesús cumplen cuidadosamente todas las prescripciones de la ley, y por esa razón presentan al Señor en el templo. Dice el versículo 22, cuando se cumplieron los días en que debían de purificarse, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentárselo al Señor como estaba escrito en la ley del Señor, es decir, 40 días después de su nacimiento. Recordemos que hoy, hace 40 días, estábamos en el 25 de diciembre celebrando nosotros el nacimiento del Señor. 40 días después nosotros celebramos esta fiesta litúrgica de la presentación. Hoy también celebramos la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria. Y en muchos países, como en México, hoy desarman el pesebre, un ejemplo, ¿no? Para muchos hoy es el día en que se acaba la Navidad. Nosotros, los de rito de Occidente, celebramos nosotros la Navidad desde el nacimiento del Señor hasta el bautismo del Señor. En este ciclo litúrgico, el bautismo del Señor cayó en el día 9 de enero. Ese día celebramos nosotros el bautismo del Señor e iniciamos nosotros el tiempo ordinario. Entonces, se lo repito, la Navidad para algunos está en el ciclo desde el 25 de diciembre hasta el 9 de enero. Y hay algunas personas que extienden este tiempo de Navidad en sus corazones hasta hoy, 2 de febrero, la presentación del Señor. Por esa razón hoy, en algunos países desarman el pesebre y celebran con bombos y platillos esta presentación del Señor, también junto a la Virgen María, Nuestra Señora de la Candelaria. Entonces, vemos nosotros que 40 días después, cumpliendo con Levítico capítulo 12, versículo del 2 al 8, que habla de esta ley de la purificación, vemos como la Santísima Virgen María y San José llevan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo al templo para presentárselo al Señor. Y allí ellos van a dar la ofrenda que había prescrito Moisés para este caso. En este caso vemos nosotros en el versículo 24 la ofrenda del pobre. Y para ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Éxodo capítulo 13, versículo de 11 al 16. Y también podemos nosotros meditar un poco en Éxodo capítulo 12, que es la ofrenda como rescate. Ahora vamos a entrar a partir del versículo 25, mis hermanos, con un personaje muy interesante llamado Simeón. Era un hombre que había recibido una promesa muy especial de Dios,
que no moriría hasta no ver al Mesías del Señor. Y por eso, a partir del versículo 25, nosotros encontramos este relato. Entonces vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y nos va a decir la Sagrada Escritura, ¿no? Era un hombre justo, es decir, cumplidor de la ley, piadoso. La piedad es sentir un amor bondadoso y cariñoso hacia Dios y hacia las cosas santas, ¿no? Y esperaba el consuelo de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo, es decir, era un profeta. Este hombre era un profeta, por eso ahorita vamos a meditar acerca de esta profecía. Pues el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte, es decir, no moriría antes de haber visto al Cristo del Señor, es decir, al ungido. La palabra Mesías en hebreo y en griego se dice Cristo, las dos se traducen como ungido, ¿no? Entonces, el Cristo es el ungido, es el Mesías, el que había de venir, el que había sido consagrado para una verdadera misión especial, y en él encontramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El versículo 27 nos dice: movido por el Espíritu Santo, vino al templo, ¿no?, el lugar donde residía Dios. Y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, dice el versículo 28, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, vea qué bonito esto. Entonces llega la Virgen María, San José con el niño, ingresan al templo para presentárselo al Señor, cumpliendo con la ley. Dentro del templo entonces había sido movido un hombre llamado Simeón, que Dios le había revelado, el Espíritu Santo, que no moriría hasta no ver al Mesías del Señor. Y entonces al entrar la Virgen María y San José, Simeón les arrebata al niño, toma al niño en sus brazos y bendice a Dios diciendo. Aquí se acaba la primera parte y viene la segunda parte, que es el cántico de Simeón. Nosotros los religiosos, todos los días en la oración de las completas, siempre como el cántico evangélico rezamos esta parte del evangelio, ¿no? Entonces, nosotros vemos algo bonito en este cántico, ¿no? Cuando dice este hombre, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto tu Salvador, al que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y esto es bonito, porque nosotros vemos aquí cuatro cosas importantes, ¿no? Lo primero, vemos colmada la esperanza de este hombre, ¿no? Y cuando Dios promete, cumple. Y el Señor le había prometido que no moriría hasta no ver al Mesías del Señor, y entonces ve colmada su esperanza. Por eso dice, ahora Señor, según tu promesa, la que le había dado, nos había hablado ya el evangelista en el texto anterior, en la perícopa anterior, según tu promesa, según tu palabra, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Es decir, hay paz en el corazón de este hombre, es decir, ya no hay miedo. Entonces Simeón es sanado de esa angustia, de ese miedo, al ver colmada su esperanza en el cumplimiento de la promesa que el Señor le había hecho, manifestándole y dándole a conocer el Mesías. Cuatro cosas importantes que nosotros vemos en este cántico. Se lo repito rápidamente. Colmada su esperanza, sanación del miedo por la promesa cumplida en el Mesías, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, después de que Simeón, pues, es inspirado, el Espíritu Santo inspira a Simeón para este cántico, entonces viene ahora Simeón a dar una profecía. Recordemos que nos decía a nosotros el versículo 25 en adelante, que en este hombre residía el Espíritu Santo, y antes del bautismo de nuestro Señor, el Espíritu Santo residía solamente en tres personas en el Antiguo Testamento: en el sacerdote, en el profeta y en el rey. En el sacerdote para que celebrara, en el profeta para que profetizara y en el rey para que gobernara. Entonces, en este caso, como es un profeta, entonces va a profetizar. ¿Y a quién le profetiza? Pues en este caso le profetiza a la Santísima y a la Purísima Virgen María. Por eso dice el versículo 33, su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Entonces, Simeón los bendijo, a San José, a la Virgen María y al niño. Y dijo a María, su madre, ¿no? Refiriéndose al niño, está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y como signo de contradicción. ¿No? Es algo que lo vemos en el ministerio de Jesús de Nazaret, como el Señor Jesucristo es un signo de contradicción para muchos. Sin embargo, vea el versículo 35, cuando le profetiza a nuestra Madre Santa, que vemos esta
profecía cumplida allá en el Gólgota, en San Juan capítulo 19, versículo 26 en adelante. Sin embargo, vea lo que le dice, ¿no? Y a ti misma una espada te atravesará el alma, ¿no? El corazón. Cuando la lanza, aquel soldado romano, atraviesa el costado del Señor y esta lanza llega hasta su corazón, ahí se cumple esta profecía, porque también el corazón de la Virgen María es traspasado al ver herido a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Tiene una gran significación esta profecía. ¿Por qué? Porque se cumple verdaderamente en el sí que la Virgen María le da a Dios desde el mismo momento de la anunciación, y ese sí lo sostuvo en todos los momentos de su vida. El momento culme ahí en el Calvario, pero también, mis hermanos, vemos que la Virgen María sigue sosteniendo ese sí hasta las últimas consecuencias. Ahora vamos a la cuarta y última parte, la profecía de Ana. Vea que encontramos en la Biblia mujeres profetas, no solamente hombres, ¿no? Mujeres también profetas. Y es interesante, nosotros podemos, mis hermanos y mis hermanas, ver esta mujer, que es de las pocas que aparecen aquí en la infancia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esta mujer llamada Ana, ¿no? Entonces, había también una profetisa, una mujer, Ana de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada, ¿no? Entonces, encontramos nosotros unos relatos bastante interesantes, ¿no? Ana significa la pequeña, ¿no? Una mujer pequeña, de la tribu de Aser, de edad avanzada, ¿no? Entonces, casada en su juventud, había vivido, y estos números son importantes, ¿no? 7 años con su marido. Y luego quedó viuda hasta los 84 y no se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayuno y oraciones. Vea qué bonito esto. Esta mujer había vivido 7 años, pero vemos nosotros que hacía parte de la tribu de Aser, es decir, una de las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces, 7 por 12, 84. Entonces, 84 es el número que encontramos nosotros aquí. Quedó viuda hasta los 84 años, que era lo que esta mujer tenía. 7 de casada, 12 tribus, 7 por 12, 84. Pero si a esos 84 le quitamos 7, da 77. Y 77 es 2 veces 7, es decir, el número perfecto. Significa que esta mujer había entregado toda su vida de una manera perfecta al servicio del Señor. Y por eso también el Espíritu Santo residía en ella. Que aunque no lo dice la Biblia de una manera explícita, sí lo podemos nosotros deducir, porque esta mujer es una profetisa y el Espíritu Santo solamente residía sobre los profetas, los sacerdotes y los reyes. Y como es profeta, entonces en este momento esta mujer también va a hablar, va a profetizar del niño. ¿Y cuál es la profecía de esta mujer llamada Ana? La encontramos en el versículo 38. Dice: presentándose en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Es decir, esta mujer profetizaba acerca del niño. Y después de que terminamos todos estos sucesos de la presentación, del cántico de Simeón, de la profecía de Simeón, de la profecía de Ana, pues viene la última parte, que es la vida oculta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Nazaret. Y nos dice a nosotros el evangelista: así se cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Y ellos volvieron a Galilea, a su ciudad Nazaret, por eso le llamaban el Nazareno. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Le pedimos al Señor en este momento que por su presentación nosotros hoy recibamos la luz de Cristo, y que podamos nosotros también recibir estas promesas del Señor y verlas realizadas en nuestra vida. Sentir como Simeón colmada nuestra esperanza, y que la luz que vino a iluminar las naciones, la gloria de Israel, resida en nuestra vida a través del corazón de la Santísima y la Purísima Virgen María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, luz que iluminas mi vida interior, hazme conocer y cumplir la voluntad divina en lo cotidiano de la vida y descubrir la fuerza espiritual que tiene la palabra del Evangelio. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para este jueves vocacional 2 de febrero, día en que celebramos la fiesta litúrgica de la presentación del Señor. Mis hermanos, ojalá que nosotros también podamos ver colmada nuestra esperanza al ver realizadas las promesas del Señor en nuestra vida a través del corazón de la Virgen María. Antes de irme, mis hermanos y mis hermanas, les recuerdo que nos estamos preparando ya para irnos a México. Si Dios lo permite, vamos a tener 2 jornadas en México, porque el que es caballero siempre repite. La primera jornada va a ser 11 y 12 de febrero, ahí en Jalisco, en Cajititlán, en el fraccionamiento Tres Reyes. Recuerden, 11 y 12 de febrero en nuestra primera jornada. Y la segunda es el fin de semana siguiente, creo que 18 y 19 de febrero, vamos a estar en el mismo lugar, en Cajititlán, predicando la palabra del Señor. Entonces yo los invito a que ustedes se acerquen a cualquiera de estas 2 jornadas de sanación y liberación. El 11 y el 12 va a estar muy bonito, porque es el día de Nuestra Señora de Lourdes, y vamos a pedir a la Virgen María que ruegue por nosotros, para que sucedan signos, milagros, prodigios, portentos, sanaciones y liberaciones en su pueblo, que se conviertan todos a Jesucristo y que juntos le sirvamos al Señor. También les recuerdo, mis hermanos, que se suscriban a mi canal de YouTube. Recuerden, Padre Bernardo Moncada, suscríbanse al canal. Me pueden buscar en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, como Padre Bernardo Moncada, y estamos compartiendo una evangelización digital muy bonita para todos y cada uno de ustedes. También les recuerdo, por favor, únanse a la campaña $1 para la evangelización. Necesitamos seguir evangelizando. A veces es un poco difícil, mis hermanos, porque siempre producir contenidos para estas redes sociales exige mucho. Se necesitan buenos equipos y estamos adquiriendo unos equipos nuevos. Y queremos que ustedes nos ayuden con su ofrenda de $1 para poder seguir evangelizando. Recuerden que también estamos construyendo la Granja La Inmaculada, mis hermanos y mis hermanas, y necesitamos que ustedes nos apoyen para seguir con esta obra de evangelización, que es un refugio fiel, un refugio sacerdotal, donde muchas personas están recibiendo también sanación, liberación, y se están encontrando personalmente con el Señor que está vivo y resucitado en la Iglesia Católica. No siendo más, mis hermanos y mis hermanas, yo quiero despedirme impartiendo sobre ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.